Jaime, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Siempre teatro es sinónimo de entretenimiento, ¿no? Así es. Y con Entretenimiento y cultura. entretenimiento, cultura y pues expansión de la mente también con las historias que vemos, la verdad. Así es, el teatro nos abre un mundo nuevo. Cada vez que vamos al teatro encontramos un mundo diferente que nos confronta y nos enfrenta. Muy ¿no? bien. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 obras que justamente nos enfrentan a la visión de la realidad, de otra realidad, desde el punto de vista del autor, del espectador y de los actores y actrices en el escenario. Entonces tenemos en primer lugar El Loco y la Camisa, que está en el Foro Shakespeare los martes a las 20:30 horas. El Loco y la Camisa habla de una familia de clase media baja. No sé por qué siempre hemos usado ese tipo de adjetivos, ¿no? Clase media baja. Son 3 en 1. Así es, ¿no? Sí. Y contundentes, ¿eh? Así es. Pues digamos de alguien que tiene ingresos que le permiten vivir en un departamento rentado. Es una familia vieja, es una familia que realmente vive una gran decadencia. Pretenden que a través de la hija vayan hacia otro sitio, pero resulta que en esta casa, además de tener aspiraciones sociales y aspiraciones económicas, tienen un secreto donde uno de los integrantes de la familia, que es el hijo, el hermano de la novia, sí, va a decirnos ese día lo que viene es el novio de ella. Ella pretende que no se note que tienen un hermano que tiene un problema de Asperger, que bueno, quien sepa de Asperger, fundamentalmente se trata de que la atención de estas personas, generalmente son muy jóvenes, sí, es a siempre decir la verdad, es como... Sin filtros. Así es, Son personas ¿no? sin filtros. Esta parte. Entonces se encuentra que cuando llega este novio, donde todo el mundo pretende quedar bien... Las apariencias, ¿no, Las Jaime? apariencias. Surge la verdad y vista desde un lado muy crudo porque este joven, este hermano, este hijo se burla de ellos. Empieza a soltarlo todo. Así es, ¿no? Imagínate Pero eso, desde un Juan. punto muy ácido. Entonces, es muy importante que cuando veamos esta obra vayamos con un humor muy relajado, porque es muy ácido, es un humor muy ácido, porque finalmente nos retrata a la familia mexicana, sobre todo a la familia chilanga, la familia del DF, que tiene pretensiones, que quiere ocultar el polvo de la casa, ¿no? Así es, aparentar lo que no es, ocultando lo que Así realmente es. Entonces, vayan al Foro Shakespeare, está todos los martes, está en 150 pesos, vale mucho la pena que vayan. Ahora no les traje solo de fin de semana. Y nos vamos ahora al Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario, en el sur de la ciudad. Primero, vale mucho la pena al Centro Cultural Universitario, pueden comer barato, rico ahí dentro. Y en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz está La Alondra. La Alondra no es otra cosa que la historia de Juana de Arco. Juana de Arco, en el momento de ser juzgada. Juana de Arco siempre hemos pensado que es un mito, que quizá no existe, Sí, que se dice mucho, además. es como de tradición oral. Pero resulta que Juana de Arco sí existió, el rey sí le dio el ejército y sí le ganó a los ingleses. Pero lo más importante y lo que sucede en el escenario es cómo esta mujer pudo tener todas esas cualidades. Primero, la aceptaron porque tenía las visiones de Dios, las visiones de los ángeles y de los santos, y le creyeron. Pero ya que gana, el poder establecido por los hombres dijeron, no, esta está loca. Sí. Y entonces la Inquisición la juzga porque no pudieron los santos haberle hablado y entonces la juzgan por loca, pero realmente la juzgan por mujer y la juzgan por haber tenido éxito. Entonces en el escenario vemos digamos que te conviertes como parte de los juzgadores, ¿no? Eres testigo de cómo es juzgada una mujer por ser inteligente, por ser valiente y por ser mujer. Por ser mujer, precisamente, porque nos componen todas esas cosas. Sí, Jaime. sí, no, de verdad, es muy terrible. triste. Cómo una triunfadora, alguien que tuvo éxito, cuando se dan cuenta que no pueden permitirse que una mujer haya sido la comandante del ejército, que haya tenido éxito, la Inquisición la juzga y la condena a la hoguera. Hay que disfrutar de esta historia. Sí, se volvió definitivamente. incómoda para los intereses monárquicos de ambas partes, de Inglaterra y Así de es, Francia. cómo me ganó una mujer, ¿no? Y luego cómo le di el ejército a una mujer. No, es que estaba loca, ¿no? Hay que ver la obra. Hay que ver la obra. Definitivamente. Está jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche. La entrada es de 150 pesos. Vayan a la UNAM y hay
creo que hasta si vas con una piedra te dan un descuento. Entonces, en la UNAM hay que ir al teatro. Sí. Y por último, está Almacenados, que está en el Teatro Rafael Solana, que también está en el sur, está en Miguel Ángel de Quevedo, está los lunes a las 20:30 horas. La entrada general es de 300 pesos. Y este es un teatro familiar porque está creado por familia, la familia de los Bonilla, ¿no? Que encarna perfectamente esta manera de hacer un negocio en casa, porque uno es el director, otro es el autor, otro es el que actúa. Entonces está Héctor Bonilla con su hijo Sergio haciendo una obra que nos cuestiona todo. Es entrañable esa obra. Sí. Es un hombre que tiene 29 años trabajando en un almacén que no almacena nada. Un hombre que está casado con la rutina y el deber. Y el deber es seguir una rutina, de llegar todos los días, de no llegar tarde para que no le hagan un descuento, de tener impecable el uniforme e impecable el lugar. Y de repente llega un joven de 20 y algo de años a sustituirlo porque él se va a jubilar. Y entonces la llegada de este joven que se pregunta todo, le cuestiona 29 años de vida a este viejo que se está jubilando y que ha creído que ha cumplido con su deber. Que lo ha hecho muy bien. Que lo ha hecho muy bien, pero además no se ha sentido nunca abandonado porque piensa que está en una empresa tan importante que no tienen tiempo para él. Entonces el enfrentamiento entre la juventud y un viejo es muy entrañable, lo van a disfrutar muchísimo. Está los lunes en el Rafael Solana, 300 pesos. No dejen de verla. Hay que ir al teatro, Juan, hay que ir al definitivamente. teatro. Sobre todo estas 3 obras que nos sacan a todos de nuestra zona de confort. Y vean las señales que hay en el canal. Hay boletos para Almacenados y hay boletos para El Loco y la Camisa. Usted hay boletos a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Los primeros en escribirnos recibirán unos boletos para ir a Almacenados y El Loco y la Camisa. Y El Loco y la Camisa no se lo puede perder. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Vamos al teatro, Gabriela. Gracias.